Continuando con el orden de nuestro libro, La esposa del pastor, continuamos con este título que dice, También soy oveja. Algunas esposas de pastor se quejan de que el esposo no les dedica tiempo suficiente, que para ellas no tiene tanta disponibilidad como con las demás ovejas del rebaño. No hay que desconocer la realidad. Algunos pastores se olvidan que su esposa también es oveja, igual que las demás. Por lo tanto, necesita cuidado, atención, alimento espiritual y una observación constante sobre su aprovechamiento espiritual. Algunas esposas de pastor prácticamente se han descarriado en las narices de su esposo y pastor, sin que él lo perciba hasta que ya las consecuencias funestas se hacen visibles, llevándose por delante muchas veces la destrucción del hogar y de paso el ministerio. El diálogo tan cantaleteado, tan escuchado y tan poco aprendido es el mecanismo más directo y efectivo para cuando hay cosas que nos incomodan en relación con asuntos de tiempo y atención. Pedirlo no es malo, pero hay que saberlo pedir. Hay que hablar y hablar a tiempo. Si bien es cierto que hay muchos esposos descuidados en este aspecto, no lo es menos que conveniente algunas esposas de pastor reclamar su derecho a ser oveja, solo para lo que les conviene. Pero cuando el esposo la trata como oveja para llamarle la atención igual que lo hace con los demás, entonces ahí sí no está tan dispuesta a formar parte del rebaño de su esposo. Una esposa le recriminaba a su esposo el ser tan débil de carácter ante determinado creyente. Póngalo en su sitio, le decía. Muéstrele quién es el que manda aquí. Pero ojo, cuando él trataba de hacerlo con ella, se formaba tremendo chaparrón en la casa pastoral. Una de las cosas que más difícil se nos hace a las mujeres es respetar. No en vano la Biblia de manera directa nos exhorta sobre esto. La mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Esa tendencia que llevó a Eva a pasar por alto la orden de Dios y a orar por sí sola sin consultar a su esposo Adán, parece que aún nos persigue y nosotras gustosas nos dejamos alcanzar. Pero las tendencias de siempre en nosotras las mujeres no será justificación suficiente ni ante Dios ni ante los hombres. Toda vez que el Señor vino a hacer todas las cosas nuevas desde que lo aceptamos como nuestro Salvador, las cosas viejas, incluidas las tendencias o costumbres, pasaron y no quedan excluidas de la consigna. He aquí todas son hechas nuevas. Debido a esta actitud nuestra, desencadenan tremendas situaciones que llevan el desgaste de la unión matrimonial. Cuando la familia ve que van mal las cosas entre sus padres, un caos de zozobra e inseguridad los cobija a todos. Ese ambiente de hostilidad mutua pronto contagia a los hijos, afectando toda la armonía y la convivencia feliz de familia. El hombre por creación fue hecho para ostentar autoridad, no para ser autoritario. Y si alguna cosa lo desestabiliza es precisamente cuando siente que la suya está amenazada. Algunos callan convenientemente para evitar confrontaciones, pero aunque a las mujeres nos parezca que ganamos, en realidad hemos perdido terreno en el corazón de nuestro esposo. Conocí una esposa de pastor que no tenía reparos en contradecir a su esposo en medio de la congregación. Si él se equivocaba o decía una cita bíblica mal, ella le refutaba ante todos diciendo, no, eso no es así. Tal vez ella pensaba que estaba quedando muy bien ante los demás, pero en realidad logró que tuvieran de ella el peor concepto, aparte de que no le obedecían en nada. ¿Quién le predica a la esposa del pastor? Es bastante delicado que la esposa de pastor no reconozca en su esposo su autoridad espiritual, en cuyo caso sería la única oveja de esa congregación que no tiene pastor. No debemos desdeñar la investidura que le asiste a nuestro esposo de parte de Dios a pesar de sus defectos. Ojo, no pecados. Debemos tratarle bien, aprender a callar cuando es debido
y hablar con él donde esté no represente un mal a su buen nombre. Un matrimonio de amigos nos manifestaron en una ocasión que habían cambiado de congregación porque no resistían ver cómo la esposa del pastor allí trataba de forma déspota y autoritaria a su esposo, el pastor. No vamos, decía, a un lugar donde el que mande sea el pastor. Testimonio. Una esposa de pastor se quejaba ante sus hijos de que su esposo trataba con especialidad a todos los miembros de la congregación donde pastoreaba, pero con ella era tosco y duro. Ojalá fuera así conmigo, decía, pero no es sonriente sino con los demás. Al inquirirle ellos a su padre sobre esto, él respondió: es que ella quiere ser oveja allá afuera, pero aquí en la casa se convierte en el lobo feroz y cada vez que puede me muestra sus colmillos. Efectivamente soy así con los hermanos porque ninguno de ellos me falta el respeto como lo hace ella. En realidad, hijos míos, me cuesta ser amable con ella. Si la esposa del pastor no está de acuerdo con algo referente al desempeño de su esposo, existe un mecanismo sencillo y eficaz. Es el diálogo apoyado en la razón. Igualmente, para todos los asuntos que se refieren a la vida de pareja se aplica el mismo sistema para solucionarlos. Hablar ha de volverse una costumbre. A la esposa del pastor no se le ve bien el desautorizar ni frente a sus hijos, ni menos frente a la congregación, a su esposo, el pastor. Qué bueno es cuando la esposa del pastor es la primera que después del desempeño de su esposo, oficios de ministerio, se le acerca para felicitarlo por su labor. Hay muchas mujeres en la congregación que están viendo el entendimiento y acercamiento que existe entre el pastor y su esposa. Eso hace que muchas puertas se cierren y el pastor esté más protegido.